Ya se está grabando. Y entonces me paso para acá. Entonces, bueno, lo que nos quedamos en el apartado de lo de rotaciones era que era en haberlos convencido de que por lo menos cualquier rotación se puede ver como como una traslación acompañada de una transformación lineal. ¿No? Entonces, entonces ya, como teníamos por medio del teoremita de extensión lineal, que así se llama, que para tener una transformación lineal únicamente teníamos que tener a dónde se estaban yendo a dónde estaban yendo nuestros elementos de una base, con eso nos va a ser suficiente para poder calcular cualquier rotación. ¿No? Y primero nos vamos a centrar en cualquier rotación con respecto en cualquier rotación donde estemos rotando por medio del nuestro vector cero. ¿Vale? Entonces, ya tenemos acá nuestros ejes y supongamos que estamos rotando con respecto a nuestro punto cero, a nuestro vector cero, ¿no? Entonces, para esto, nos va a quedar si nosotros queremos ver hacia dónde se están yendo nuestros ejes, ¿no? Entonces nos va a quedar por un lado, esperen que está alguien en la sala, nos va a quedar por un lado una E1' por acá y por otro lado una E2' por acá. ¿Vale? Que van a tener una rotación de un ángulo de teta, ¿vale? Entonces, aquí nada más les pido que intentemos recordar un poquito cosas de geometría analítica 1. Les hago la pregunta de cómo podemos saber las coordenadas de E1 sabiendo el ángulo teta. La norma de uno que sería uno más, bueno, multiplicado por el coseno de teta, coma seno de teta. ¿Sí va? Entonces, sí, o sea, me estás diciendo las coordenadas de E1' van a ser igual a la norma, la norma de la función que le estemos aplicando, que en este caso va a ser 1, por coseno de teta, seno de teta, ¿no? Y pues sí, o sea, justamente E1 va a tener estas coordenadas, que son las que nos van a interesar, y con respecto a estas coordenadas, podemos saber cuáles son las coordenadas de 2', porque sabemos que E1' y E2' son perpendiculares, ¿no? Es perpendicular a E2'. ¿No? Y ¿qué quiere decir esto de la perpendicularidad? Esto quiere decir que el producto punto de los dos, producto punto igual como lo definieron en sus clases de geometría analítica 1 o como lo van a ver en álgebra lineal 2, E1 por producto punto con E2 se define como E1 va a tener coordenadas x1, y1 y y2 va a tener coordenadas x2, y2, como x1 por x2 más y1 por y2. ¿No? Entonces, una vez que tenemos definido así el producto punto, podemos ver, ya tenemos que E1 vale coseno de teta, seno de teta, ya tenemos que nuestra x1 y nuestra y1 tienen que ser coseno y seno. ¿No? Entonces deberíamos de tener que el producto punto de estos dos tendría que ser igual a coseno de teta por x2 más seno de teta por y2, ¿vale? Y ahora nada más pequeño detalle sobre esto, para que de verdad se estén cancelando las cosas por aquí, tenemos que tener que aquí en nuestra x2 tendría que estar relacionada de alguna manera con el seno de teta, ¿no? Para que haya alguna cancelación. Y la Y2 debería tener las mismas características, debería de ser expresado de la forma coseno de teta por algo, para que al final del día se terminen cancelando esas dos cosas. ¿Vale? Entonces, con esto ya tenemos de dos sopas para nuestros valores de x2 y y2. Tenemos primeramente que e2' me sea igual a menos seno de teta coseno de teta
O, como alternativa, tenemos que me fuera igual a, déjenme esto lo pongo en otro color, me fuera igual a seno de teta, coma, menos coseno de teta. Sería la otra opción que estaríamos teniendo. Y pues esto tiene sentido, ¿no? Porque estamos sacando la perpendicularidad a un eje que está más o menos de esta forma. Entonces tenemos primera opción que fuera apuntando hacia arriba o segunda opción que fuera apuntando hacia abajo, la perpendicular. ¿Vale? Sin embargo, ahorita el caso que nos va a estar interesando es este, el de menos seno de teta, coseno de teta, que es cuando nuestro vector ortogonal está apuntando hacia arriba. ¿Vale? Entonces, vamos a estar trabajando con este. Y entonces, con eso, ¿a qué es a lo que estamos llegando? Estamos llegando a que nuestra transformación de rotación, cuando tenemos fijo el origen, tiene que ser la transformación que manda al vector 1,0, al vector coseno de teta, seno de teta, y al vector 0,1 al menos seno de teta, coseno de teta. ¿Vale? Y pues técnicamente como ya tenemos el teorema de extensión lineal, ya con esto tenemos definida nuestra rotación, ¿no? Entonces, una rotación por un ángulo teta va a ser aquella que va a mandar con respecto a cuando tenemos fijo cuando estamos rotando respecto al vector origen, sería la transformación que manda al vector 1,0, al vector coseno de teta como seno de teta y al vector 0,1 al menos seno de teta como coseno de teta. Pero a partir de aquí ya podemos aprovecharnos un poco y expresar totalmente cómo estaría dada nuestra transformación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy fácilmente, ¿no? Porque un vector x, y va a estar escrito de la forma x por el vector 1,0 más y por el vector 0,1. Y aplicando el sacar escalares y abrir sumas de la misma manera que se aplicó con el teorema de extensión lineal, obtendríamos entonces que esta transformación sería la tal que manda al vector x, y a x veces el coseno de teta, seno de teta, más y veces el menos seno de teta, coseno de teta. ¿Vale? Eso sería lo que estaríamos obteniendo en este momento, como una forma explícita de nuestra transformación lineal, expresada de esta manera. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta el momento hay alguna duda con respecto a lo que ya he hecho hasta el momento. Hasta el momento ha habido alguna duda que haya hecho con respecto hasta el momento. ¿Hay alguna duda? No, todo bien, Ja. ¿Todo bien? Muy bien. Esto todavía lo podríamos simplificar un poquito más y lo podríamos tener escrito de la forma x veces coseno de teta más menos y seno de teta, coma, y seno de teta. No, este es un x. Voy a borrar esto. X veces seno de teta más y coseno de teta. ¿Vale? Y aquí nada más, como pequeña observación, esto lo podríamos simplificar como la matriz coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, por el vector x y y. ¿Y por qué hago esta pequeña observación? Porque, si se dan cuenta, aquí, ay, perdónenme, porque recuerdo que había dicho la clase pasada que les era más cómodo cuando tenía la tablet girada, se me olvidó, pero ya en la siguiente diapositiva ya la hago así.
¿Por qué me interesa que lo vean de esta manera? Porque si se dan cuenta aquí, tenemos a dónde se está mandando al vector 1,0 y por otro lado, acá, se está viendo a dónde se está mandando este vector. ¿Vale? Entonces, justamente, esta matriz tiene un nombre, se le llama matriz asociada a una transformación lineal, y lo único que estamos haciendo, ahora sí voy a voltear esta cosa, ahí quedó, estamos expresando en cada una de las filas hacia dónde se manda a cada uno de las bases, ¿vale? Y para tener expresado cómo es nuestra transformación lineal, lo único que estamos haciendo ahí es multiplicarlo por el vector fila, donde ordenamos nuestras variables desde x1 hasta xn, dependiendo de la dimensión que tenga el espacio con el que estemos trabajando, y así obtenemos nuestra transformación lineal, únicamente obteniendo a veces que todo esto se desordena cuando giro la pantalla, únicamente obteniendo hacia dónde se están yendo cada uno de nuestros vectores base. ¿Vale? Entonces, ahorita nada más es como un pequeño comentario para que vayan viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y la justificación de por qué siempre vamos a estar obteniendo ahí nuestra matriz asociada a nuestra transformación lineal por un vector columna, por un vector fila, es justamente a partir del teorema de la extensión lineal. ¿Va? Entonces, si ya quieren irlo deduciendo por ahí por su propia cuenta, pues pueden irlo haciendo, pero al final del día sí vamos a estar llegando a esos temas, ¿va? Entonces déjenme acepto más personas que veo que hay en la sala de espera. Entonces, bueno, y podemos obtener con esto y con la discusión que tuve la clase pasada con respecto a los espacios vectoriales isomorfos al espacio vectorial con el que estamos trabajando, la expresión más general de que una rotación en R2 con respecto a un vector A, B es una función que manda es una rotación seguida una traslación, entonces tiene que estar escrita de la forma, y ahora no, voy a cambiar la T para que no se confunda, porque como estamos trasladando, no necesariamente debemos de tener una transformación por ahí, nada más vamos a tener una transformación como tal para nuestra suma y producto por escalar usuales en R2, cuando estamos rotando con respecto al vector cero, tenemos que tiene que ser una función dada de la forma eh, coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, por el vector xy, más a, b, ¿no? Es decir, una rotación con respecto al origen, seguida de una traslación. Y así podemos identificar cualquier rotación cualquier rotación en R2, ¿va? Entonces, bueno, hasta el momento, ¿alguna duda con esto? No, todo bien. Todo bien. Vale, entonces vamos a hacer un ejemplito por ahí. Tengo el tiempo para poder dar un ejemplito. Y lo vamos a hacer ahorita omitiendo lo de las traslaciones, porque pues, estamos en el tema de lo de transformaciones lineales, ¿no? Entonces, bueno, quiero ver cómo queda. Quiero definir la rotación. Ahí ves la rotación, si es con respecto a qué vector está rotando. No, o sea, habíamos quedado que cuando estabas trabajando en R2, una rotación es girar todo el plano con respecto a un punto, ¿no? O sea, aquí estarías girando sus vectores con respecto a un ángulo teta, para que te quedara tu angulito por acá. Entonces, ese es nuestro puntito A, como ven. Entonces, bueno, le voy a borrar esto. Pero Ham, ¿no lo que tenemos que hacer es primero llevarlo al centro, después rotarlo y después regresarlo? Pues sí, técnicamente sí, pero lo que afirmo aquí y ya nada más se queda como tema pendiente es que primero
rotar y luego trasladar es lo mismo que primero trasladar y luego rotar. ¿Vale? Ah, vale. Es lo único que estoy usando por ahí, ¿no? Pero sí, sí, porque la cadena de relaciones que les había dado antes era justamente como les mencionaba, ¿no? En lugar de estar trabajando con este puntito, nos íbamos al puntito, a nuestro vector cero, luego de ahí rotábamos y nos regresábamos, ¿no? Pero, pero yo lo estoy haciendo al revés, ¿no? Y la justificación que doy por ahí es que pues es igual, ¿no? Si primero rotas y luego trasladas, que si primero trasladas y luego rotas. ¿Vale? Entonces, ya omitiendo eso por ahí, vamos a ver cómo nos quedaría cómo definiríamos nuestra traslación T con respecto a un ángulo teta de cuartos. Y rotando respecto al origen. Estamos rotando respecto al vector 0,0. ¿Aquí alguien que me quiera ayudar en cómo quedaría esa cosa? Bueno, sería coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Bueno, no sé. Ajá, coseno de pi cuartos, que me dices que es raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Raíz de 2 sobre 2. Luego seno de pi cuartos, ¿cuánto sería? ¿Alguien que tenga una Igual, calculadora por ahí? igual creo que es, bueno, Creo que es sería igual. menos raíz de 2 sobre 2. ¿Es raíz de 2 sobre 2? Vale, Ujú. les creo. Luego menos seno de pi cuartos, pues sería menos raíz de 2 sobre 2, coma raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 por nuestro vector x, y, y obtendríamos que entonces la transformación estaría dada por raíz de 2 sobre 2 x por x menos y, coma raíz de 2 sobre 2 por x más y. ¿Vale? Entonces nuestra rotación con respecto al origen por un ángulo de pi cuartos estaría dada por la forma t de x, y igual a raíz de 2 sobre 2 x menos y, raíz de 2 sobre 2 x más y. ¿Vale? Y si estamos rotando con respecto a otro punto, un punto con a, b, pues sería más nuestro vector a, b. ¿Vale? Entonces, ¿ven alguna duda de cómo se obtuvo esto? Pues creo que no. Entonces, ya aquí ya tenemos cualquier rotación en R2. Y ahora vamos a ver cómo es el apartado de las reflexiones en R2, ¿no? Y si ya voy a ocupar lo de qué está pasando con las rotaciones, ¿va? Entonces, una reflexión es un poco más difícil de ver qué es lo que está pasando realmente. Y aquí nada más les doy un consejo que me lo dio un amigo cuando estaba empezando la carrera, que es ver a una rotación en R2 como una reflexión en R3, ¿no? O sea, si se dan cuenta, cuando estamos rotando en R3, necesitamos rotar con respecto a un alfiler, o sea, necesitamos estar girando con respecto a algo, necesitamos dejar un eje fijo y todo lo demás tiene que estar rotando con respecto a ese eje. Y entonces el detalle es que si tú estás aplicando una reflexión en R2, lo mismo que si aquí tienes, por ejemplo, el plano y rotas para que caiga en el mismo plano, ¿no? O sea, un ángulo de 180 grados y eso es lo que estaría pasando en una reflexión en R2, ¿no? Viéndolo a partir de una rotación en R3. ¿Vale? Y entonces, más formalmente, ¿cómo podemos definir una reflexión? Una reflexión se tiene que dar con respecto a una curva en R2. Y el detalle es que conceptos de curvas y todo eso, si tienen un poco de suerte, los van a estar viendo ahorita en sus cursos de cálculo 3, pero normalmente son bastante complicadas de definir porque reflejar con respecto a cualquier cosa, pues podemos tener algo bien horrible por acá, ¿no? Y bueno, yo quería que pasara por el cero, ahí se ve claramente que esa cosa no pasa por el cero, pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Estamos dividiendo nuestro espacio en dos partes y todos los objetos que están a una cierta distancia de nuestra curvita de acá, los estamos mandando a la de acá.
¿vale? En la misma distancia. En esta misma distancia, ¿no? Esta cosa tiene que tener ciertas características, que es que sea una curva en R2, que es que sea una función de un intervalo en R2, que sea diferenciable y de derivada continua, ¿no? Pero pues ahorita estamos en cosas de álgebra lineal, entonces como que el caso general es muy complicado de trabajar y no podemos realmente afirmar muchas cosas con respecto a él, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a trabajar en el caso sencillo, que es bueno, que es lo que está pasando cuando tú estás reflejando con respecto a una recta, ¿no? Cuando tienes cuando todas las distancias y todo eso se acomoda de forma fácil y no tienes que estarlo definiendo por puras existencias, ¿no? Es decir, cuando tú tienes tu curva toda fea, lo único que puedes empezar a ir afirmando es, bueno, sé que hay una distancia de ese objeto a nuestra curva toda rara, no sé calcularla, solamente sé que existe por medio de los teoremitas que tengo por ahí en las distintas áreas de las matemáticas con las que estoy trabajando. Entonces no puedo del todo definir qué es lo que está no puedo del todo obtener una forma explícita de la reflexión con la que estoy trabajando, ¿no? En cambio aquí en R2, pues las rectas son cuando estamos reflejando con respecto a una recta, pues todo se comporta muy bonitamente porque ya sabemos cómo expresar una recta de 1000 formas distintas en R2. ¿Vale? Entonces, y ahora nada más el mismo comentario, ¿no? En general podemos hablar de rotaciones en cualquier punto, de reflexiones en cualquier parte, ¿no? Nuestra recta puede estar en donde se le venga en gana, por ejemplo, hasta acá. Pero lo que podemos hacer para solventar eso es pensar en que en nuestra recta tiene que haber un puntito que se comporte como nuestro eje X y pensar que en verdad por ahí hay una reflexión y teníamos aquí nuestros ejes X y Y originales. Esto lo voy a poner punteado para que no se confunda. Y estamos rotando ya sea el eje X o el eje Y con respecto a un ángulo θ. ¿Vale? Y en lugar de abarcar de nuevo todo eso desde acá, lo abarcamos desde el plano, desde la idea de que nuestra recta se está intersectando con el eje, con el punto cero, o sea, el punto cero pertenece a esa recta, y en verdad estamos aplicando nada más una traslación. ¿Vale? Entonces, todos estos casos de la reflexión más en general, los podemos resumir a casos los podemos resumir a casos donde la recta sí está pasando por el punto cero. ¿Vale? Entonces, hecha esa pequeña observación, vamos a ver qué es lo que está pasando en la reflexión. ¿Vale? Supongamos que tenemos una recta que se intersecta con el eje, con el punto cero, y queremos reflectar con respecto a ella. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo puedo asegurarles es, ¿por qué no lo que hacemos es, rotamos nuestro eje X hacia acá, con respecto al ángulo θ que formen nuestro eje X y la recta con la que vamos a reflectar. Y con respecto a ese ángulo θ, vamos a tener vamos a obtener a nuestro vector perpendicular en la dirección que nos interesa, ¿no? Entonces, nada más aquí pequeño detalle, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? Pues que para como definimos la distancia de un punto con respecto al eje de las X, pues va a ser el valor Y, ¿no? Y entonces me lo va a estar mandando en el valor menos Y, ¿vale? O sea, es decir, si tenemos cualquier punto en R2 expresado con respecto a estos dos nuevos ejes, pues tenemos que a nuestro punto X', Y', me lo va a tener que mandar al punto X', menos Y'.
¿vale? Tenemos nada más esta pequeña observación. Y entonces, al tener esta propiedad, sin que ahorita me detenga mucho en eso, pues tenemos que estamos, con respecto a estos nuevos ejes, trabajando con una transformación lineal, ¿vale? Y por el hecho de que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal, que ya lo vieron con Adri, tenemos que en verdad cualquier reflexión con respecto a una recta que pase por el origen es cualquiera con esas características es una transformación lineal, obtenemos que nuestras reflexiones son una transformación lineal, ¿vale? Entonces, bueno, hasta el momento alguna duda con lo que haya dicho, creo que me trabé un poco, entonces no sé si ya lo haya dicho un poco confuso. Entonces, como que se podría resumir que la reflexión es como que agarramos y rotamos primero para que con la línea que queremos, con la que queremos reflejar el eje X y ya ocupar como que lo usual, ¿no? De que es como que la distancia del eje X a un, podríamos decir, a un punto es el valor de X' y como deben ser iguales, pues regresamos como para hacia abajo o cómo sería es que se define eso de que al rotar y luego hacer ese cambio. Ok, sí, creo que más o menos te fui captando la idea, entonces la comento. Te entendí que el resumen de lo que estoy dando es que una reflexión se ve como rotamos con respecto al ángulo a un ángulo teta nuestro eje X, el ángulo teta el que tenga la recta con el que estamos rotando. A partir de ahí, ese se vuelve nuestro eje X y la reflexión es cualquier valor, cualquier punto X, Y tiene una distancia y de nuestro eje X, entonces al reflejarla estamos transformándolo en menos y, ¿no? Y dejamos fija nuestro valor X, ¿va? Entonces, eso entendí que era como el resumen de lo que había dicho. Y sí, es lo que es lo que estoy comentando aquí. Y lo que más me interesa es que con el hecho de que esta es una transformación lineal, podemos deducir que podemos deducir su forma general sin mucho problema, ¿no? Porque ya tenemos que a toda transformación lineal única es suficiente con ver a dónde se están yendo a dónde se está yendo una base, ¿no? Entonces, me voy a ir más bien por ahí y nada más es como comentario lo de que esto es una transformación lineal por el cómo se comporta. Ah, y ¿por qué por qué cuando estamos, a ver, y es la distancia del eje X rotado. Sí, 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 pues, aquí estaría nuestro punto X, Y. La distancia que tiene ese punto con respecto al eje rotado es la distancia Y, ¿vale? Entonces nada más lo estamos llevando a la distancia menos Y, y aquí estamos obteniendo nuestro punto X, menos Y, ¿no? Y le pongo prima porque realmente estamos trabajándolo con nuestros ejes rotados, ¿no? O sea, ¿vale? Aquí estamos diciendo cuál es su punto X, Y con respecto a movernos aquí X espacios y acá Y espacios, pero eso va a diferir con respecto a cómo tenemos nuestros ejes originales, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo ese comentario. Pero, bueno, veámoslo ahorita con respecto a cuando estamos reflejando con respecto al eje X, ¿va? O sea, supongamos que estamos reflejando con respecto al eje X. Y entonces estamos teniendo estos mismos vectores y entonces estamos mandando al punto X, Y al punto X, menos Y, ¿no? Esto cuando nuestro ángulo teta, sobre el que estamos construyendo nuestro nuevo X, es igual a 0. ¿Vale? Y bueno, esta sí es una transformación que ya se conocen, que es que esta se ve que es lineal, ¿no? En todos lados, ¿no? Se puede mostrar fácilmente que esta transformación es lineal. Y entonces lo que yo estoy asegurando es que como estamos aplicándole esta composición a una rotación, que una rotación sí ya es una transformación lineal, es decir, tenemos por acá que reflejar con respecto al eje X, es esta transformación, y que una reflexión se puede ver como
esta reflexión canónica compuesta con una con una verdadera rotación, con una dada la forma seno de teta menos seno de teta, coseno de teta, estoy afirmando que al hablar de una reflexión en general con respecto a una recta que tiene un ángulo teta de corte con respecto al eje X, es componer estas dos transformaciones, ¿no? Es decir, tener esta reflexión sería componer T' con T, ¿no? Y ya vieron con Adri que componer dos transformaciones lineales es una transformación lineal, entonces nuestra reflexión desde el principio tiene que ser una transformación lineal, ¿vale? Es lo que estaba afirmando hace ratito, que yo me sentí muy trabado, ¿no? Yo sentí que no lo estaba explicando bien y que podía causarles confusión, entonces por eso lo aclaro de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, con eso, regresándonos acá, ya sabemos que es una transformación lineal, entonces hay que ver a dónde estaban mandando nuestros vectores, ¿no? Y el sencillo es que nuestra transformación está mandando al vector, a nuestro vector 1,0 al vector rotado, ¿no? Que ya sabemos cuánto va, ¿no? Entonces sabemos que al 0,1, no, al 0,1 no, al 1,0. Lo va a mandar al coseno de teta, seno de teta. Y aquí una pregunta, a ver si están despiertos con respecto a lo que estoy haciendo. ¿A dónde está mandando al vector 0,1? Menos seno de teta coseno de teta, ¿no? Ah, no es cierto. Menos seno de teta, coma, menos seno, menos coseno de teta. Creo que captaste bien la idea, pero creo que te están fallando por ahí las cuentitas, ¿no? Con nuestros ejes rotados, estaría mandando, rotando nada más nuestros ejes, tendría coordenadas, coseno de teta, coma, seno de teta. Nada más con nuestros ejes rotados, ¿no? Pero esto sería apuntando en la dirección de hacia arriba. Nos interesa ver cómo funciona cuando está apuntando en la dirección de abajo. Y no, aquí la regué. Estaba poniendo cuáles eran los del eje X, ¿no? En verdad serían al menos seno de teta, coma coseno de teta. ¿Vale? Eso sería apuntando hacia arriba, entonces debería de ser apuntando hacia abajo, hacia donde está mandando el 0,1. Entonces multiplicamos por menos 1 y obtendríamos seno de teta menos coseno de teta. ¿Vale? Entonces, al vector 1,0 lo manda, y por eso te digo que yo creo que por ahí se te fueron un poquito las cuentas, pero tu idea estuvo perfecta. Estás mandando al 0,1 al seno de teta, menos coseno de teta. ¿Vale? Entonces, ya tenemos a nuestras reflexiones, a cualquier reflexión que pase por el origen, ¿no? Va a ser aquella que va a mandar al 1,0 al vector coseno de teta, seno de teta, y al vector 0,1 al seno de teta menos coseno de teta, ¿vale? Y por teorema de la extensión lineal, ya con esto tenemos nuestra reflexión, ¿va? Entonces, bueno, hasta el momento, ¿alguna duda con esto? Entonces, es que aquí tenemos lo de x', y', se va a x', menos y'. Entonces, ¿no sería menos x', menos y'? Ah, sí. Uy, sí, sí, cierto. Nada más, ahí hay un detalle sobre el que me hace falta que se aclaren las cosas. Lo que está pasando, el problema que está pasando por ahí es que nuestro puntito x, y debería de estar expresado con o sea, para que tenga sentido lo que está pasando con respecto a esto de lo de la menos y, debería de nuestro puntito estar expresado en las coordenadas nuevas que se obtienen al estar rotando los ejes. Pero esta entrada, coseno de teta, menos seno de teta, está expresado en nuestras coordenadas originales.
¿no? Está expresado en nuestro plano original con el vector 1,0 y con el vector 0,1, ¿no? Entonces, cuando nosotros si nosotros ya logramos expresar a cada uno de nuestros puntitos en si nosotros lo logramos expresar en las nuevas coordenadas, sí debería de estar escrito de esta manera. Pero el detalle es que todas estas coordenadas de coseno de teta, seno de teta y todo eso, las tenemos con respecto a nuestros ejes originales, ¿no? Y estamos calculando todo eso con respecto a nuestros ejes originales. Entonces, nada más tenemos dos posibles vectores ortogonales a nuestro vector coseno de teta como seno de teta, ¿no? Que sería el que ya conocemos, que es menos seno de teta como coseno de teta, y el inverso, el seno de teta como menos coseno de teta, el que está apuntando en la dirección contraria, ¿no? O sea, aquí si nos tomamos los vectores que comenté, que es el seno de teta, menos coseno de teta, al multiplicar los productos puntos sería por más por que sería coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, me daría el 0, que son los ortogonales. Pero el detalle es que no, o sea, no podemos aplicar todavía eso de estamos mandándolo al menos y, porque las coordenadas que estamos teniendo aquí y acá son con respecto a nuestros ejes originales, no con respecto a los ejes rotados. Tendríamos que trabajar ya con los ejes rotados para poder trabajar de ahí, pero ya a la hora de la hora, para trabajar con los ejes rotados, coseno de teta como seno de teta sería nuestro vector 1,0, ¿no? En nuestra nueva notación, ¿no? Porque sería aquí estamos desplazando el 1,0. Y entonces nuestro vector 0,1 sería el vector, sería el que está apuntando por acá, y tendríamos que su inverso tendría que ser 0,-1. Y ese coincidiría con este vector de acá. ¿Vale? Eso en nuestras nuevas coordenadas, ¿no? Pero reitero que el problema que pasa por ahí es que estas expresiones están totalmente puestas en nuestros vectores originales, ¿va? En nuestros ejes originales, ¿va? Entonces, bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? ¿Queda claro lo que estoy diciendo o los estoy haciendo más bolas? No, sí, 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 nada más que la asimile bien, pero sí, ya. Vale, sí, sí, no es tan complicado. Creo que más bien se me complica a mí explicar estas cosillas porque es de mucho dibujito y mucho todo eso, ¿no? Pero, a ver, perdón por la reiteración, pero es para ver si por la repetición queda un poco más claro. Sí es cierto que estamos mandando en nuestros nuevos ejes a los vectores x', y' en x', menos y', pero el detalle de por qué estamos teniendo estas otras expresiones es que lo que está pasando es que cada uno de estos está expresado con respecto a nuestros ejes originales, ¿no? O sea, es decir, el puntito de acá, nuestro nuevo eje, que sería el puntito 1,0 en las nuevas coordenadas, al estarlo expresando de esta manera, nosotros estamos diciendo cómo se comporta con respecto al 1,0, a nuestro eje original. No le estamos poniendo sus propias coordenadas, que es las que ya tenemos cuando nuestro eje ya está rotado. Lo mismo está pasando con el punto 0,1. Entonces, por eso no podemos aplicarlo de nada más es multiplicar por el inverso el otro, sino que sí tenemos que obtener cuál es el otro con respecto a nuestros ejes originales, ¿no? A nuestros ejes X y Y originales con los que estamos trabajando en todo momento. Y cuando está pasando eso, uno tiene coordenadas coseno de teta como seno de teta, el que está apuntando hacia arriba tiene coordenadas menos seno de teta como coseno de teta, entonces el que está apuntando hacia abajo tiene que tener las coordenadas inversas, ¿no? Es decir, las coordenadas seno de teta como menos coseno de teta. Y eso es lo que estoy afirmando hasta este momento, ¿va? Entonces, bueno, ya que tenemos eso y tenemos toda esta cosa que rayé por aquí, y que creo que más o menos se entiende qué es lo que está pasando, ya tenemos, ya tenemos una reflexión en R2 que está pasando por nuestro punto origen. ¿Vale?
y como la reflexión que manda al 1,0 al coseno de teta, seno de teta, y al 0,1 al seno de teta, menos coseno de teta. ¿Ah? Y con eso podemos ya expresar cualquier, a dónde está mandando nuestra transformación lineal a cualquier vector, ¿no? Es decir, a nuestro vector x, y, lo estará mandando al x coseno de teta, seno de teta, más y por seno de teta, menos coseno de teta. ¿Vale? Y más condensada esta información, coseno de teta, seno de teta, y seno de teta, menos coseno de teta. ¿Vale? Por nuestro vector x, y. Para que ya se vayan acostumbrando a estas notaciones, que lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos al tema de matriz asociada a una transformación lineal. ¿Va? Y entonces, bueno, ahora sí lanzo la pregunta interesante. ¿Cómo quedaría nuestra reflexión con respecto a nuestra recta que pasa por el origen, que nuestra recta es el eje X, ¿no? ¿Cómo quedaría nuestra reflexión cuando estamos reflectando con respecto a la recta y igual a 0? Para eso habría que ver cuánto valdría nuestro ángulo teta. ¿Cuánto vale nuestro ángulo teta? 90. No, estamos aquí estamos trabajando con esto. No sé si me equivoqué y debía ser x igual a 0. No, no tenía que ser x igual a 0, tenía que ser y igual a 0. Estamos reflejando con respecto a la recta, a la recta que pasa por el 0 y tiene ángulo y coincide con el eje de las x, ¿no? Entonces nuestro angulito teta pues no está moviendo, ¿no? O sea, teta tiene que ser igual a 0. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo queda eso. Cómo queda eso, aplicamos nuestras operaciones y nos queda coseno de 0, tiene que ser, no a coseno 1, coseno de 0 es 0. ¿No? Me corrigen si no. No, No, es coseno de No, 0 una. no, es 1. coseno de 0 es 1. Sí, eran al revés, perdón, se me fue ahí la onda. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, luego te queda, te queda acá 0 y menos 1, ¿no? Sí, 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 sí. Es que se invierten estos, entonces estoy viendo que coincidan, ¿no? Entonces, bueno, va a ser por el x, y. Y entonces, nada más multiplicamos, obtendríamos acá por acá y tendríamos al x, menos y. A lo que le estaba comentando antes, ¿no? Entonces, la reflexión con respecto a nuestro eje x va a ser la transformación que va a mandar a nuestro punto x, y al punto x, menos y, ¿va? Y así lo obtenemos. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, cuando estamos rotando con la recta x igual a 0? Esto se vería así, nuestra recta en verdad debería de estar acá, ¿no? Debería de ser el ángulo de pi medios. ¿Vale? Entonces, si por ahí me pudieran ayudar, coseno de pi medios, ¿cuánto vale? 0. 0. Sí, ahí se invierte, ¿no? 0, 1. Sí, Y entonces, el otro debería de dar, ¿cuánto debería de dar? 1,0, ¿no? Porque es menos 0, ¿no? Entonces, te queda el 0 por el x, y. Y entonces obtendríamos la rotación, acá me quedaría el puntito y, x. Así queda nuestra reflexión cuando estamos reflejando con respecto al ángulo de pi medios. ¿Vale? Estamos invirtiendo nuestros valores x y y. ¿Vale? Y entonces, bueno, ya tenemos estos varios ejemplos de distintas reflexiones y rotaciones. Y bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento con lo que haya visto? ¿Con lo que he visto? ¿O en en lo general? último, no, me sacó una duda. Es que no reflejar con respecto a la recta que tiene, ángulo 90 debería estar los dos negativos, o sea, X y X.
menos X y menos Y, Mm, o no. pues yo digo que no debería, pero a Pues, ver, veamos. Supone que estás reflejando con respecto a esta recta. Y entonces acá tienes un puntito, o sea, por ejemplo, este debería ser el puntito. ¿Cuál debería de ser ese puntito? Debería de ser el puntito, bueno, pongamos un valor, menos 1,1. Cuando estamos reflejando con respecto a este eje, debería de darnos el puntito, y sí creo que por ahí va a haber un problema. Nos debería de dar el puntito, 1,1, ¿no? 1,1, ¿no? Sí, sí, creo que por ahí va a haber un problema, ¿no? Y bueno, ver en dónde está el problema. Porque bajo esta anotación nos va a estar dando el puntito 1,-1, ¿no? Que en verdad nos está mandando hacia acá, ¿no? Estaríamos 1,-1. A ver, ¿cómo se vería esto? ¿Dónde estaría el puntito 1,-1, no? Sería este puntito, o sea, sería acá, coma, menos acá. Y entonces, estaríamos, estaríamos reflectando respecto a este eje, ¿no? Pero no sé por qué ahora ha pasado eso en las cuentitas en las cuentitas que hice ahorita. Se lo checo, porque sí, sí debería de darnos el de acá. Es que según yo, bueno, no sé Ujú, si estoy mal o qué, pero yo de geometría analítica 1 vi que la matriz asociada a una transformación, a una reflexión, ujú. sería coseno de 2 teta, bueno, el vector, o sea, como matriz, Ajá. coseno de 2 teta, abajo seno de 2 teta, y en la otra columna, seno de 2 teta menos coseno de 2 teta. Seno de 2 teta, coma, coseno de 2 teta. Vale, checo Pero, porque ahí se me fue, porque sí, sí tiene más sentido que sea así. Y deberían de coincidir las cuentas por ahí. Le checo en qué fue en lo que me equivoqué acá y se los corrijo para la siguiente clase. Vale. Entonces, bueno, checando eso, ¿alguien más tiene alguna otra duda con respecto a transformaciones lineales en general? De ahí todo bien. Vale. Entonces, bueno, ahora sí ya termino la clase. nada Eh, más en la entrada 2,2 sería menos coseno de 2 teta. ¿Cómo? ¿En cuál entrada de esta matriz? En la esquina inferior derecha. Esquina inferior derecha. Ok, ya está. ¿Qué debería decir? Es menos coseno de 2 teta, Menos. según Ah, yo. ok, va. Sí, sí, cierto. Sí, se me fue ahí el menos. Vale. Entonces ahí se lo checo. Y bueno, entonces ahora sí nos vemos. Muchas gracias, Ham. Va, gracias, Javi. Sí, esa sí la debería andar mandando para allá. Al que está respondiendo, al que está preguntando. Pues bueno, nos vemos. Bonito día, hasta luego. Sale, hasta luego. Bonito día.